Bueno, pues ahora tenemos el gusto y le damos la bienvenida a Amor Muñoz, que le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros en este evento y que a pesar de que sabemos que tiene, digamos, muchos eventos nacionales e internacionales, haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y además nos pareció como fundamental y muy enriquecedor que Amor Muñoz, como una de las, creo que fue seleccionada entre muchos candidatos, fue seleccionado su proyecto para estar 3 meses en Dessau, en la Bauhaus, a desarrollar ahí su proyecto, y que nos viene a platicar su experiencia. Pero bueno, antes de, bueno, primero agradecerle, congratularnos de tenerla aquí este día con nosotros. Quisiera presentarla. Siempre las presentaciones son muy injustas. Podríamos leer y leer trayectorias enormes de Amor, pero bueno, intentaremos hacer una breve semblanza de Amor en este momento para que ella empiece con su presentación. Amor Muñoz nació en la Ciudad de México a finales de los 70. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, su vida profesional dio un vuelco en el campo del arte a partir de sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Nueva Orleans. Como parte de su formación artística, ha participado en distintos cursos, entre los que destacan el taller de técnicas para la enseñanza del dibujo y la pintura, impartida en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el curso de protección del patrimonio cultural, organizado por el Instituto Nacional de Arte e Historia, el taller de ejercicio de correspondencia impartido por Dayana Pimentel en Soma, por ejemplo, entre otras cosas. Su práctica creadora siempre ha estado en constante movimiento y ha sido reconocida a través de premiaciones tales como Arte por Todas Partes de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la Bienal Nacional de Arte Visual de Yucatán. Se caracterizó como un año de constantes reconocimientos para Amor Muñoz en el 2010, y su trabajo, por ejemplo, fue seleccionado por el programa Vancomer de arte, por el programa de apoyo a la producción e investigación del Centro Multimedia del CERNAR. Ha sido becada, ha sido varias veces becada por la beca de Jóvenes Creadores. Y Amor Muñoz trabaja en 2 proyectos cuyo denominador común es la simbiosis de medios disímiles para generar representaciones colectivas. Lo textil y lo electrónico son elementos representativos que ha trabajado y experimentado a lo largo de varios objetos artísticos, como pueden ser los esquemáticos gráficos expandidos funcionales y Maquila Región 4, por ejemplo, entre otros, ¿no? Ha estado en varios espacios alternativos, y su obra articula el arte, el diseño, la ilustración y medios manuales, buscando potencializar al máximo las posibilidades creativas que cada uno puede aportar. Su trabajo se caracteriza por experimentar la técnica y explorar el medio en un ejercicio que no solo resignifica la misma práctica, sino que la recrea representando
interés en sus presas le permite al mismo tiempo transformar el sentido que le brinda la funcionalidad de cada medio y convertirlo en un discurso conceptual y estético. De esta manera, técnica y contenido convergen para dar lugar a representaciones visuales a las que Amor denomina gráfica expandida. El término alude principalmente a su interés por la gráfica, aun cuando la idea manifiesta el desplazamiento de fronteras y la extensión de un medio a otros formatos y procesos. La expansión, en ese sentido, en su obra, no solo se traduce en términos formales, el alcance tiene eco en el marco de las investigaciones teóricas. Su preocupación actual es el cuestionamiento y experimentación del dibujo expandible en el campo del arte electrónico, la funcionalidad y el trabajo de discursos sociales. Bueno, pues agradecemos una vez más a Amor y la dejamos en su presentación. Muchas gracias, Mónica. ¿Aquí me quedas? Sí. Bueno, me gustaría que fuera más como un diálogo, ahí voy hablando y pues a mí me encantaría que me estuvieras interrumpiendo y no sé, en nombre de los demás, ¿no? Preguntas o alguna duda si no soy clara, porque a veces me sigo hablando y me pierdo o me voy ya ¿no? Por otras cosas. Igual no sé si Aarón nos quiere acompañar aquí también, como para generar un diálogo entre los tres. Y agradezco mucho la invitación. A mí es un gusto poder estar aquí y compartir un poco de la experiencia en la residencia en la Bauhaus. Me gustaría aquí le vas cambiando. Sí. Bueno, cuando hablamos de la Bauhaus tenemos como ideas bastante específicas, ¿no? Pensamos, para empezar, en colores primarios, en geometrías, ¿no? En formas limpias, geométricas, como que hay un cliché, ¿no? De la estética de la Bauhaus, y pensamos mucho en la arquitectura, en personajes como Walter Gropius, Van der Rohe, pero no siempre pensamos en la filosofía de la Bauhaus, ¿no? Nos quedamos con esta imagen tan colectivizada, pero bueno, yo voy a hablar más que nada de puntos que están más en la filosofía de la Bauhaus, en el espíritu de la Bauhaus. Yo en mi trabajo tengo una serie de proyectos especiales. Por otro lado, mi obra personal, la que hago sola en mi estudio. Pero hoy voy a hablar justo lo que mencionaba Mónica sobre el trabajo colectivo, la colectividad, la colaboración. Debido a eso yo voy a hablarles más bien de otros proyectos, como el que mencionó Mónica hace rato, Yucatec, ¿no? Esta serie de proyectos que ligan arte, tecnología y sociedad. Y bueno, en este tipo de proyectos yo realmente busco crear conexiones o hacer visibles ciertas conexiones que no son visibles o claras, ¿no? para nosotros. Conceptos que pueden ser opuestos, como la artesanía, la programación, la tecnología, que sin embargo, o incluso esta idea, ¿no? que tenemos también sobre la tecnología como una herramienta que pone en peligro la tradición, ¿no? que es algo como muy peligroso para el tema de nuestras raíces, de nuestras culturas. Y bueno, yo aquí planteo lo contrario, ¿no? Con estos proyectos creo que la tecnología puede ser un buen aliado para conservar y preservar nuestras tradiciones y nuestras raíces. Todo depende cómo lo usemos, ¿no? Cómo usemos la tecnología, y en este tipo de proyectos es muy claro el poderle sacar buena partida o jugo a la tecnología,
para darle un plusvalor a la artesanía en este caso y al trabajo colectivo. Este caso de Yucatec fue muy, muy interesante la experiencia. Se parte de un patrón de un laboratorio de tecnología en donde participan en general mujeres. No es exclusivo de mujeres, yo trato de no entrar en temas de género, pero sin embargo de manera orgánica se dan, ¿no? Entonces, bueno, voy a una comunidad de artesanas y quienes tejen son mujeres, ¿no? En el caso de Yucatán, con estas fibras naturales. Entonces, cuando se enteraron que existía un hilo conductivo, una fibra que conduce electricidad, se emocionaron. Dijeron, wow, queremos trabajar con eso. Y nunca imaginaron que podían crear un tejido que pudiera conducir electricidad y al cual se le pudieran conectar celdas solares o LEDs. Entonces, bueno, fue todo un proceso horizontal, un intercambio de campos de conocimiento. Y bueno, en esta imagen podemos ver muy clara esta conexión, ¿no? Vemos cómo en este trabajo artesanal se conecta el hilo conductivo con un material ancestral, tradicional como el enequén, y cómo se teje en telar de cintura para generar estas invenciones, ¿no? Lo importante también en la artesanía es que la artesanía es también esta pasión por hacer las cosas bien, por buscar la perfección, por trabajar en colectivo y perfeccionar eso, ¿no? En colectivo, encontrar soluciones en grupo. Y bueno, ellas tuvieron estas ideas de crear estos paneles grandes, también de crear sus objetos. Aquí en esta imagen vemos un poco la anatomía de la celda solar, que es algo muy simple, muy sencillo, pero bueno, que requiere ingeniería, ¿no? Simplemente es el tejido con enequén, hilo conductivo, las celdas solares flexibles que son cosidas con hilo conductivo y al final un pequeño diodo, ¿no? Hicieron también estos sombreros, pero también fue idea de ellas, todo es de acuerdo a su contexto. Ellas como artesanas venden sus productos, pero realmente el laboratorio se convirtió más en un laboratorio para generar herramientas para la cotidianidad de ellas. Entonces intervinieron sus objetos cotidianos como este sombrero, que le cosieron una serie de LEDs, adjuntaron una batería recargable, entonces este objeto en el día se recarga, ¿no? La batería conectándola al panel solar textil que hicieron con enequén, ¿no? O si no, también sus sandalias, ¿no? Porque bueno, el contexto de ellos es que en el día hace mucho calor, bastante calor en Yucatán, entonces en la noche es cuando sucede, ¿no? Lo social, no es cuando salen a platicar, salen a jugar fútbol, salen a visitar a otro familiar, y también resulta como muy práctico que le hayan puesto estos LEDs a sus sandalias, ¿no? Otro ejemplo, que aquí lo interesante es usar el mismo patrón. Es otro laboratorio, todos los laboratorios que voy emplazando, lo he hecho en Chihuahua, en Chiapas, en la Ciudad de México con inmigrantes otomís, ¿no? Que incluso viven aquí en la colonia Roma, a una calle de aquí, de Casa Galván. Son ellas son un grupo de mujeres otomís que viven en la Ciudad de México y que en el caso de ellas se aplicó el mismo patrón, pero el resultado fue muy diferente, que es lo bonito de trabajar con contexto. Y ellas venden muñecas, ellas viven de la vendimia de estas famosas muñequitas otomís, las Marías, que las podemos ver en todas las esquinas o en los semáforos, ahí las venden. Pero bueno, trabajar en la calle es muy duro, hay mucho acoso por parte de los policías, les quitan las mercancías. Una de ellas le robaron a su niño cuando vendía y llegaron los policías, entonces todos los vendedores ambulantes recogieron, los toreros, ¿no? Les dicen, recogieron sus mercancías en esta tela y a correrle, ¿no? Entonces ella en un momento de estos en que llegaron todos los policías a quitarles las mercancías y la corredera, alguien pasó corriendo y le arrancó al niño de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, son como microhistorias que se van contando durante el trabajo colectivo, unas que sí son muy dolorosas, ¿no?
Y bueno, y además no solo es esta problemática de trabajar en la calle, sino que nadie paga lo justo por la artesanía en México, ¿no? Todo el tiempo está regateando. Entonces, bueno, ahí vemos también muy claro este ejemplo de cómo la artesanía puede ser un gran aliado para resolver estos problemas. Ellas aprendieron igual en este laboratorio conceptos de ingeniería básicos, de electrónica, y los aplicaron a sus muñequitas, a sus mercancías. Ellas no querían resolver algo de su cotidianidad, sino más bien de su vendimia, ¿no? El cómo generar una mercancía la cual puedan sacarle más valor económico y mejores condiciones de trabajo. El PCB, toda la circuitería va en el vestido de la muñeca y, bueno, lo que hicieron fue transformar estas muñecas en lámparas, ¿no? Fue también expandir el uso de este objeto artesanal, más allá de lo decorativo, de la muñequita para la niña, también se transformó en una lámpara fotovoltaica, ¿no? Atrás podemos ver ¿no? que las muñecas llevan su celda solar integrada, entonces son recargables. Y bueno, esta edición se trabajó en el MUCA Roma, en colaboración con este museo, esta institución de la UNAM. Se hizo una edición de 10 muñecas y cada muñeca se vendió toda la edición y cada muñeca se vendió en 1,500 pesos. Entonces, de vender estas muñecas en la calle a 180 pesos, pasaron a venderse ya en una institución más formal, en un museo, a 1,500 pesos. Entonces ahí vemos cómo la tecnología también le dio un plusvalor, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos, ¿no? También como el mismo patrón, yo llego y hago lo mismo, pero el resultado se teje de otra manera, ¿no? Entonces fue con esta familia en los Altos de Chiapas, en la montaña. Y aquí fue interesante porque en las montañas, en los altos, hace mucho frío y los hombres tienen temporadas de trabajo, ¿no? A veces trabajan de peones y la pasan en la ciudad y por temporadas están ahí en el hogar, cortando leña, haciendo trabajos de campo, ¿no? Sembrando. Y bueno, la pasan juntos siempre en la cocina, que es el espacio en el que siempre conviven por el calor de la estufa. Y pues en este caso aquí los hombres trabajaron, participaron, me llevé la sorpresa de las mujeres y los hombres trabajaban por igual, ellas cortan leña, ellas cocinan, los hombres también, pero también los hombres tejen, al igual que las mujeres, y eso me pareció muy bonito, todos sabían tejer y tejen muy bonito, tenían una manufactura muy linda, y lo disfrutan tanto, entonces fue muy interesante en esta estructura, ¿no? comunal en los Altos de Chiapas, ver que sí hay en algunos puntos una igualdad en las labores, ¿no? que todos le entran a lo mismo, y igual fue adquirir este acceso a este conocimiento tecnológico para aplicarlo a lo que ellos saben hacer. Las artesanías que hacen, las bolsas que hacen son tejidas con estambre y resolvieron esto. Al final ellos inventaron esta diadema con LEDs porque justo en donde viven están como a 20 minutos de la carretera, entonces toda la vereda es angosta y siempre hay lodo porque todo el tiempo llueve y es muy peligroso porque se pueden ir al barranco, el sendero es muy angosto y se oscurece muy pronto, ¿no? porque estás en la montaña y siempre hay neblina. Entonces dijeron, bueno, lo que nosotros necesitamos realmente es iluminación para caminar, ¿no? en la montaña, porque todo está alejado, para ir a la tienda, para ir al doctor, para ir con la partera, ¿no? Y resultó pues bastante práctico para ellos. Ahí están las mujeres, varias de ellas le tejieron su diadema al bebé también, ¿no? Y bueno, este es otro resultado. Lo he hecho ya en varios lados, como les comentaba. Y bueno, a mí lo que me gusta y que se ve también muy clara la filosofía de la Bauhaus es el cruzar diferentes campos de conocimiento, es el crear utopías, ¿no? mediante el diseño. En este caso sí hay diseño, es un proceso, es un proyecto artístico que al final puede ser muy utópico, pero también sí llega a penetrar la realidad de las personas, ¿no? El acceso a la tecnología,
el acceso al diseño, ¿no?, para estas comunidades también es muy importante, y sobre todo humanizar un poco más la tecnología, o sea, buscar crear un vínculo emocional entre los participantes del laboratorio y la tecnología. Aquí la idea tampoco es llegar con una intención colonialista, ¿no?, de llegar y aquí están sus celdas solares, ¿no?, y no se identifican con el objeto, no lo usan al final. Entonces, lo bonito del proyecto es que se genera este vínculo emocional y el hecho de aprender a hacer tu propia tecnología, de confeccionarla, le da más valor y aprecio. Y también el hecho de que lo pueden duplicar, ese conocimiento lo pueden compartir a otros y se hace múltiple, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería dar como introducción de mi trabajo, no otros proyectos, para romper un poquito también con estas ideas que hay sobre la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus está en todo el mundo, está en África, en Colombia, y sigue estando muy presente, ¿no?, en muchas prácticas. No sé si quieran agregar algún comentario respecto a esto sobre la filosofía o el espíritu, ¿no?, Bauhaus. Ok. Y bueno, vamos al momento en que aplico para esta residencia. Es muy importante aclarar que no fui invitada. Se publicó una convocatoria internacional, la que aplicaron personas de todo el planeta, artistas de todo el mundo, y lo interesante es que en esta edición seleccionaron a 2 mujeres y además latinoamericanas, Andrea Canepa, que es peruana, que vive en Europa, y su servidora. Mónica justo fue quien me empujó, fue quien me pasó la convocatoria justo, y ahorita que estabas hablando, no me había acordado que también tú fuiste parte de un taller de textiles electrónicos. Sí. Entonces tú llegaste a hacer una sudadera para bicicleta, ¿no?, con las direccionales, ¿no?, un textil electrónico, ahora lo recuerdo. Pero bueno, Mónica fue quien me dijo, oye, yo creo que sería bueno que aplicaras a lo de la Bauhaus. Yo dudé muchísimo en aplicar, porque yo traía estos clichés de la Bauhaus, ¿no? Dije, bueno, es que casi todos mis proyectos, ¿no?, esto social y en México y con las comunidades, no sé qué tanto le vaya a interesar a los alemanes. No había pensado yo en esta parte de la filosofía y el espíritu de la Bauhaus, ¿no? Y sí, apliqué y fui seleccionada con Andrea Canepa para vivir 3 años en las casas de los maestros que hizo Walter Gropius en Dessau. Y bueno, ya como llegué yo a Dessau, justo mi proyecto era con textiles electrónicos. Yo de manera ilusa creí que todavía iban a estar estos talleres textiles, ¿no? Dije, ¡ay, qué padre! Me aceptaron y creí que iba a llegar al lugar y iban a estar estos talleres intactos. Llego y no hay nada, no hay ni un solo telar. Y claro, pues sí, en la Segunda Guerra Mundial, sí, no quedó nada, ¿no? Porque en Dessau justo, que era una ciudad industrial, era donde fabricaban también los aviones para Hitler. Entonces, pues sí, fue una zona que resultó bastante dañada. Y bueno, esta es una imagen del lugar en donde estuve viviendo, las casas de los maestros. Yo vivía en la casa, hay varias casas, está la casa de Walter Gropius, que esa sí fue bombardeada, se perdió totalmente. Ahora existe, pero una reconstrucción, una interpretación un poco más contemporánea. Después sigue la casa en donde estuvieron Annie y Joseph Albers. Después está la casa donde vivieron Oskar Schlemmer, ¿no?, que todos lo ubicamos por el ballet triádico, y Muge, que era un arquitecto que fue el que empezó a dirigir el taller textil en la Bauhaus, y que bueno, las mujeres dijeron, ¿cómo es posible que todavía nos mandan, ¿no?, directamente al taller de textil por ser mujeres, sino que también nos ponen a un profesor hombre, ¿no? Entonces sí se
sí se luchó mucho para que el taller lo dijera una mujer, que fue al final Gunther Schloss. Y bueno, ella es Andrea Canepa, aquí estamos en la casa de Oskar Schlemmer. Y este fue mi estudio, este fue el estudio en donde trabajé. El piso es original y era el único estudio con el piso original de la Bauhaus. Entonces era una gran responsabilidad vivir ahí, porque no podías entrar con cualquier tipo de zapato, ¿no? Tenías que tener mucho cuidado porque todo esto es patrimonio cultural de la humanidad, está protegido por la UNESCO, todo este campus, ¿no? de Dessau, ¿no? El edificio principal donde estaba la escuela, los talleres y la casa de los maestros. Está protegido por la UNESCO, incluso entras a la casa y ahí está el documento de la UNESCO, te hacen firmar un contrato en donde te comprometes a pues conservar y respetar todos los sitios y eso se volvió muy problemático, ¿no? Para una residencia artística, porque no podías colgar cosas, ¿no? Entonces imaginen los artistas que querían experimentar cosas con hilos en la pared, volar cosas, usar, no sé. Y en mi caso, pues el pero fue el telar, ¿no? Al final me consiguieron un telar para trabajar, pero les hablaré de eso más adelante. Y bueno, yo me sentía un muñequito en una maqueta de arquitectos, ¿no? Porque pues, era como vivir en un museo. Entonces estás tú cocinando y se asomaban los turistas a tu ventana, ¿no? Entonces todo el tiempo estabas observado, no podías andar en calzones en la cocina tranquilamente. Estabas todo el tiempo vigilado, incluso en el estudio, aunque era una segunda planta, pero siempre veías a todos los turistas, ¿no? Es un lugar muy visitado y era como muy interesante vivir en un espacio de esta naturaleza, ¿no? Esta, por ejemplo, era mi habitación. La verdad es que sí, esta fundación, la fundación de la Bauhaus en Dessau, ha hecho una labor titánica por conservar y por, pues, rediseñar, no, reconstruir el cómo era antes, cómo se vivía en estas casas. Y bueno, la verdad es que yo sí llegué con una idea muy romántica de la Bauhaus y me estuve tomando muchas fotos en varios puntos y buscaba la foto histórica, ¿no? Entonces hice una serie de imágenes, ¿no? En este caso estoy en este mismo punto en donde estaba Kandinsky leyendo su periódico, ¿no? Tengo otra foto en la cantina. De ahí de la escuela hay una foto histórica donde está una alumna con otro chico platicando en una barra y ella está en esta posición, entonces yo también me tomé la foto con la misma posición, ¿no? Entonces, pues sí, es muy cursi, ¿no? Muy romántico, pero digo, así es como lo viví, era imposible, ¿no? No serlo. Y bueno, les voy a compartir ahora sobre el proyecto que hice. Antes de empezar, sí me gustaría que nos platicaras bien, digamos que la arquitectura es, bueno, ya me corregirás, Aaron, pero es como también un espacio social, ¿no? Sí. O sea, y además como Bauhaus también finalmente era un espacio importante dentro de la arquitectura. Sí me gustaría que nos platicaras bien cómo era física, o sea, cómo era tu casa, tenía una recámara, dos recámaras, lo compartías, vivías sola tú en ese espacio. Si son las casas chicas, las casas grandes, y si el taller también está dentro de la casa o hay un espacio aparte, ¿no? Como para imaginarnos después en tu desarrollo de trabajo que nos vas a presentar, cómo se movían, ¿no? Sí. Yo creo que ese imaginario, y solo tú nos puedes contar cómo era, ¿no? Claro. Bueno, eran varias casas, pero las casas eran dúplex. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la de Muche y Schlemmer,
Entonces yo vivía en la de Muge, bueno, para el final es Muge Schlemmer, ¿no? La casa es una dúplex, y del otro lado vivía Andrea Canepa. Ahora, no sé si se alcanza a ver cómo muevo aquí el cursor, ¿no? Algo que predomina en estas casas es que están muy abiertas al exterior, tienen ventanales enormes, porque la idea de Gropius era, pues, perder un poco esta separación, o sea, esta división de interior-exterior, ¿no? Y hacer que el exterior entre al espacio también. Procuraban no se usaban cortinas tampoco, ¿no? Como que todo era muy claro. Ahí hubo un problema con Kandinsky, ¿no? Por ejemplo, Walter Gropius tuvo muchas riñas y conflictos con Kandinsky porque él se trajo de Rusia todas sus cosas. Sus muebles, unos muebles como victorianos, cosas de madera, ¿no? Sus cortinotas, él mandó a pintar el ventanal. Este ventanal altísimo es la zona de las escaleras. Eso lo mandó a pintar. Él no quería que lo vieran, él era muy estricto con su intimidad. Entonces, bueno, el interior de la casa de Kandinsky no tenía nada que ver con el ideal de Walter Gropius y eso le molestaba mucho, ¿no? O sea, yo me enteraba un poco de estos chismes, de estas microhistorias dentro de la vida, en la vida de la Bauhaus. Y bueno, son casas dúplex. Yo vivía sola totalmente. Andrea también tenía en su espacio, o sea, su propio espacio. Y sí, dentro de la habitación, dentro de la casa habían 2 habitaciones. En la parte de abajo hay un pequeño estudio, está la cocina y un medio baño. Ya subiendo hay 2 habitaciones, un baño completo y todo el estudio. Este estudio que... Este estudio. Sí, incluye el estudio. Sí, el estudio estaba dentro de la casa. Exacto. Ellos solo salían a dar clases a la escuela, que está igual como a 300 metros, está a una cuadra, ¿no? de la casa de los maestros, o a 300, 500 metros de distancia, no sé. Y bueno, yo la pasaba muy sola. Andrea vivía en Berlín, entonces no siempre estaba en la casa. Y cabe resaltar que estas casas están conectadas. Estaban los famosos Kellers, los sótanos. Entonces, todas estas casas tienen sótanos, Kellers, que a los austriacos y a los alemanes les encantan, ¿no? Esto de los sótanos. Y estaban conectadas las casas por los sótanos. Yo honestamente sufrí un poco con la soledad porque todo mundo se iba a Berlín en la noche. O sea, el personal de la Bauhaus, casi todos viven en Berlín, y me quedaba yo completamente sola en el plantel, sola. Mía, ¿no? De que la Bauhaus es comunidad. Sí, y bueno, a mí honestamente sí me da un poco de miedo, porque esa zona de Alemania, ¿no? Hay mucho neonazi, ¿no? Es como que toda esta parte nazi y también en esta parte que se llenó de estos alemanes que habían vivido en Rusia, ¿no? Entonces incluso nadie habla inglés, es alemán, o ya la gente mayor habla ruso, ¿no? Entonces era como un poco duro, la verdad, tienes como que su lado complicado, e incluso para conseguir materiales, nadie entendía inglés y pues sí, hablar alemán, pues no, yo no sé hablar alemán, entonces sí se volvía bastante complicado, ¿no? Al final vivías en un pueblo pequeño, y sí, en parte sí sufrí un poco de soledad, y nada. Y ya nada más por último, dado que lo que decías es que las casas tienen grandes ventanales y los estudios como vemos, entonces ¿qué había afuera? O sea, ¿integrabas, era un bosque? Sí. ¿Bosque muy cerrado? O... Este es el exterior, sí, son estos jardines con estos árboles, sí, incluso si googlean las Masters Houses, están ahí este tipo de árboles altísimos y delgaditos, sí, está casi igual que como estaba
las casas de los maestros, sí. Ahora sí, ya nos imaginamos. Gracias. Y bueno, el proyecto de Memoria y Materia, cabe mencionar que cada año la Bauhaus de SAO tiene un tema principal por año. Cuando me tocó la residencia, el tema era la substancia. Entonces, por eso creo que también les interesó mucho el proyecto que propuse de textiles electrónicos, porque tiene que ver mucho con la substancia, con la materia, con la experimentación de materiales, ¿no? Y bueno, Memoria y Materia buscaba ligar dos referentes. De un lado tenemos una memoria de núcleos magnéticos de las computadoras IBM de los años 50. Esas memorias, no sé cuántos kilobytes era, pero eran kilobytes, yo creo que era de 100 kilobytes, ¿no? Una memoria de este tamaño tejida. Pero lo interesante es que estas memorias, exacto, van tejidas con cobre y con magnetos, ¿no? En los cruces del tejido. Y pues es tal cual, un textil, es un tejido, es un telar. Y por otro lado también tenemos el trabajo de Annie Albers, ¿no? Ella trabajaba mucho pensando en la memoria, ¿no? y en la codificación. Annie Albers tenía una gran fascinación por los grandes maestros precolombinos, coleccionaba textiles de Oaxaca y textiles peruanos. Y ella declaraba que ellos eran sus grandes maestros. Y bueno, ella vio en estos textiles pues claramente que eran códigos. Todos estos dibujos, ¿no?, que vemos en estos textiles antiguos significaban algo. Ella hizo una serie de textiles con muchos gestos como de codificación, pero realmente no eran funcionales, era nada más la codificación simulada, ¿no? Nada más usar el tema de la codificación en estos textiles. Y bueno, cuando hablamos de textil también en términos antropológicos, pues, sí, el textil es memoria, ¿no? Una memoria antropológica. Y por eso lo quise cruzar con la memoria digital, ¿no? La memoria de estas computadoras, y además de que estas computadoras, sus memorias son tejidas, entonces como que se conectaban varios nodos. Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Annie Albers trabajando, tejiendo uno de estos también telares con estas como codificaciones con líneas y puntos. Entonces tomo estos dos referentes. Dije, bueno, pues para codificar necesito crear un lenguaje, ¿no? En este caso no van a ser grecas o ciertos glifos, sino vamos a sacar un lenguaje que venga del lenguaje binario. Entonces me puse a estudiar un poco sobre el lenguaje binario para crear un alfabeto. Entonces a los ceros les asigné el color negro, bueno, el negro, y a los unos el blanco para generar todas estas combinaciones, ¿no? Blanco y negro para cada letra del alfabeto. Entonces, a partir de este alfabeto, este es como que el punto de partida ya conceptual, y yo creo que fue lo que más trabajo me costó, cómo partir, ¿no? Pero ya teniendo este alfabeto, se derivaron muchas piezas. Como les decía, no había telares, entonces me consiguieron este telar de mesa. Se ve muy sencillo, pero me llevó muchos días armarlo, muchos días, porque además este lo consiguieron con una secretaria de ahí de las oficinas de la escuela, que se lo regalaron de joven y nunca lo utilizó. Entonces recibí la caja, una caja de los años 70, pero nueva, ¿no? Estaba nuevo, era setentero, pero nuevo. Y cuando abro, o sea, yo esperaba que me entregaran el telar tal cual, ¿no? Y no, llegó una caja con puros palitos. ¿Y qué es esto? Y tornillitos y muchos detallitos. Y ya vi el instructivo, está en alemán y sin dibujos. Imaginen, fue
un gran reto. Y aparte hay algo muy interesante, el diseño textil. Le preguntaba a las chicas diseñadoras textiles que estaban de investigadoras en ese momento y nunca habían tejido en telar. O sea, saben mucho de diseño textil, pero nunca habían tejido. Y mucho menos iban a saber construir un telar, ¿no? Bueno, armar el telar. Entonces eso me pareció muy interesante porque justo el tejer es un conocimiento táctil. Tú puedes saber perfecto cómo funciona un telar, o sea, te explican, ¿no? Ah, claro, los telares, está el urdimbre, ¿no? Están todas las partes ¿no? para hacerlo, pero es otra cosa muy diferente saber tejer. Y tú aprendes a tejer tejiendo. Es un conocimiento táctil que necesitas sentir, que tienes que hacer para aprenderlo, ¿no? Como lo es la artesanía, y creo que por eso era muy importante en la Bauhaus. No pensar en formarse como artistas, ¿no? El fin de la Bauhaus no era enseñar a los alumnos a ser artistas, no, era enfrentarlos con la materia y el proceso y transformarla, el sentir el material, porque el material habla, los materiales hablan, y era aprender este lenguaje de la artesanía, del proceso y de escuchar a los materiales, ¿no? Eso es muy importante, y eso lo aprendí con este detalle, ¿no? del telar, y al aprender a lograr construirlo, entendí perfecto cómo funcionaba, y empecé a tejer. Empecé a tejer y pasé 2 meses tejiendo, aprendiendo. Creo que no me quedó tan mal, ¿no? Es como un acercamiento de la pieza. La pieza llevaba hilo conductivo, le metí ahí un Arduino también, para que el mensaje no solo fuera visual, sino sonoro. Entonces sí, fue un pequeño textil de 1 metro por 1,10, que estaba codificado. Ahí está, una imagen de ya cómo quedó al final la instalación en la casa de Walter Gropius, que bien mencionaba Mónica. Se hicieron 2 esquemas en acuarela, ya con unas piezas más complejas, pero que no podía ejecutar en Alemania porque si eran telares muy grandes. Ya después se hicieron en Oaxaca. Pero bueno, hice este primer textil para que la gente interactuara. Aquí lo bonito y lo que es muy Bauhaus era hacer una pieza, el reto de hacer una pieza tecnológica sin usar tecnología per se. O sea, que la tecnología está en un nivel, en un plano conceptual. No estoy usando un Arduino, no estoy usando un cable, sino el textil por sí solo es la tecnología. Y que es interactiva. Cuando hablamos de arte interactivo, siempre pensamos en piezas en las cuales hay inputs, outputs, ¿no? Sensores, sonido, luces. Y bueno, esta pieza es interactiva, pero pues la interacción simplemente es cognitiva, es un data processing, es un procesamiento de datos entre el público y el textil. De ahí se derivaron, bueno, aquí está una imagen ya de uno de los textiles que se hicieron en Oaxaca. Se hicieron unos textiles ya de 3,5 metros en telar de pedal. Y bueno, también siguiendo un poco también esta experimentación que hacía Annie Albers. Annie Albers, ya cuando llegué a Estados Unidos, al Black Mountain College, empieza ella a experimentar más con materiales, empieza a cruzar materiales como yute, ¿no? Materiales orgánicos con cables, ¿no? Entonces yo ahí veo también un gesto referencial al textil electrónico. No tuvo ella una intención de hacerlo funcional, pero el hecho de haber usado alambres también y cruzarlos con yute es un lindo referente también para Yucatec, ¿no? En esta experimentación material. Entonces hice, pues sí, varios también telarcitos con alambre, ¿no? Para hacer circuitos electrónicos tejidos. Y ya después con ese mismo alfabeto, con esa misma tarjetita, pues me fui a la codificación de arquitecturas, que ya no tiene que ver tanto con estos objetos tejidos, ¿no? Sino aquí ya es codificar arquitecturas
no me podía ir de la Bauhaus sin intervenir la casa de Walter Gropius. Entonces, lo que hice al final fue pintar palitos de madera. Entonces, aquí seguimos con la misma intención, artesanía y lo digital, ¿no? Mediante palitos pintados con acrílico en blanco y negro, pues estamos codificando, ¿no? Estamos haciendo ya una pieza digital en una arquitectura mediante la artesanía. Entonces, este gesto, ¿no? Tan tenue entre artesanía y lo digital, ¿no? Se ve muy claro en este proyecto de arquitecturas codificadas. Aquí vemos en estas imágenes pues algunos estudiantes de diseño decodificando estas pequeñas esculturas en el piso, ¿no? Y bueno, esto ya después se hizo en grande en Monterrey. Ya que volví a México, conocí el edificio de Tadao Ando, ¿no? Que es de la Universidad de Monterrey, la UDEM, y dije, wow, esto es como una nave, esto es una máquina, ¿no? Y sí, claro, como dice Le Corbusier, que las arquitecturas, las casas son máquinas de habitar, ¿no? Dije, claro, bajo ese principio, claro, esto es una máquina, hay que codificarle, hay que asignarle una memoria. Incluso la estética del edificio es como una máquina, las ventanitas parecen ecualizadores. Y bueno, codifiqué 3 pisos del edificio de Tadao Ando con frases de William Morris y de Richard Sennett. William Morris tiene mucho que ver también con esta temática de la tecnología y la artesanía, la labor, el proceso manual, la cultura laboral, ¿no? La perfección y el placer en el trabajo. Y bueno, eso es pues prácticamente todo lo que les quería compartir. No sé si quieran preguntar, tengan preguntas, comentarios, alguna inquietud. Gracias. Pues bueno, sí, efectivamente, ahora pasamos a una sesión de comentarios que quieran formular o preguntas que quieran hacer. Si las hay. Va a ser algunas precisiones metodológicas, pero si ya estás de la mano por ahí, empieza el método. Sí, tengo una pregunta para, sobre todo cuando, nos estabas contando los proyectos que desarrollaste. Más que nada en las comunidades, quería saber, por ejemplo, cuando se plantea el laboratorio y se enseña a la comunidad, los materiales como el hilo conductor y tal, ¿eso lo provees vos? O, digamos, luego es de fácil acceso para ellos y ellas conseguirlos, ¿no? Y un poco la continuidad que se le da a eso. Esos fueron los resultados que tuvieron del trabajo junto a vos. Pero posteriormente sí has sabido que se han como reapropiado de ese conocimiento o ese aprendizaje para desarrollarlo. Pues esa pregunta que estás haciendo es muy importante, muy, muy importante. Agradezco que lo preguntes porque sí es como una problemática en este tipo de proyectos, ¿no? Hay formas de sustituir ese hilo conductivo. De hecho, yo tengo conflictos. Ese hilo conductivo se empezó a comercializar y yo lo empecé a usar desde hace muchísimos años. Pero ese hilo tiene fallas. Ese hilo está muy bien para cuestiones didácticas, para que ellas aprendan a hacer circuitos flexibles, ¿no? Hacer el circuito en tela. Pero se puede sustituir también con alambre de cobre, pero finito, que se usa en bobinas. Hay muchos aparatos con estas bobinas de cobre y que el cobre es muy delgadito, es como un hilo, ¿no? Pero sí se necesita mucha práctica y mucho colmillo para poder coser con ese material, porque es un poco, no es muy fácil de usarlo y se puede quebrar. Entonces hay que desarrollar una técnica con eso, pero de entrada es muy importante hacerlo primero con el hilo conductivo. Pero ese hilo conductivo está bien para cuestiones didácticas, pero yo sí le he encontrado un gran problema, que con los años pierde conductividad.
pierde conductividad. Y ahora que estoy desarrollando un proyecto con Google Arts, con el proyecto Jacquard Google, ellos desarrollaron una tecnología con un hilo conductivo muy bonito, muy sofisticado, que al final no es como este hilo conductivo que yo uso, que es una fibra que está impregnada o de acero inoxidable o de plata, sino que es de puro cobre, realmente es como un alambre, pero que está cubierto de un textil. O sea, tú lo ves y sí es un hilo. Entonces, bueno, aquí ya es este tema de apropiación tecnológica, ¿no? Ver cómo me las arreglo y tratar de imitar una tecnología, pero con lo que hay a la mano. Y una solución es, con estos alambritos de cobre finitos se puede sustituir el hilo conductivo, pero para aprender, o sea, no me parece bueno en términos didácticos aventarlas a hacer ya al principio, ¿no?, con este material que es complicado de usar, ¿no? Entonces, por eso el hilo conductivo es más para términos didácticos. Las mujeres de la Ciudad de México, las mujeres otomís, se pusieron las pilas y por iniciativa propia aplicaron para un apoyo del gobierno de la Ciudad de México para artesanos y ganaron la convocatoria, les dieron un apoyo y ellas me dijeron, oye amor, pues mira, ya tenemos el dinero, ya tenemos los recursos, necesitamos que nos apoyes para conseguir el hilo conductivo. Ellas sí quieren usar este hilo conductivo para todas sus artesanías y ya se hizo el pedido, ¿no?, por internet, porque se compra en Estados Unidos y ya llegaron los hilos y todo, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas formas de lograrlo. Si hay un presupuesto, en el caso de ellas que lo lograron, pues tienen la posibilidad de comprar el hilo conductivo por internet, ¿no? Pero si no lo hay, pues está esta otra opción. Entonces siempre es cosa de, ¿no? Son panoramas muy diferentes. Bueno, yo tengo respeto, pero no es una para cada quien. Tengo una pregunta muy general para quien quiera quizás para una música. La pregunta es si pudieran un poquito hablar de los aportes de la Bauhaus, sabiendo que pues no podemos hablar de la Bauhaus como una entidad única, sino que tiene diferentes capas, diferentes momentos, pero los aportes que ustedes ven en la construcción del artista contemporáneo, por una parte, y en la construcción del diseñador contemporáneo. O sea, es decir, cómo modifica, sobre todo porque, como señalaba mi Mónica, o sea, este elemento interdisciplinario, transdisciplinario, cómo modifica la idea del artista que se venía generando hasta la Bauhaus y posteriormente, pero sobre todo pensando en el artista actual, quizás más que contemporáneo, en el artista actual, cómo se ha modificado su trabajo, si este artista actual sí es interdisciplinario, si es transdisciplinario, y si la Bauhaus tiene ya lo que es. Y en el caso del diseño igual, ¿no? O sea, cómo el diseño contemporáneo, sí que podríamos hablar de que hay huellas de la Bauhaus, ¿en qué rasgo? Esa sería como la pregunta general. Y para Amor, creo que son dos. Y para Amor, me gustó mucho lo que dijiste, porque justo creo que lo que decías de la relación entre tradición y tecnología, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay incluso entre los propios artistas ha habido mucho el problema de que la tecnología puede poner en riesgo a la tradición, ¿no? Muchas de las críticas que se hicieron, por ejemplo, a los artistas que empezaron a trabajar con tecnologías electrónicas y digitales era eso, que no solo ponían en riesgo la tradición, sino hasta el propio arte, ¿no? El propio sentido del arte, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo se modifica esta relación? Porque finalmente el hecho de que haya una convivencia con la tecnología y pensando que la tradición nunca es pura, ¿no? Sino siempre está en movimiento,
Mira, sí, ¿sabes qué? Hace poco Roberta Bosco, quien tiene un blog sobre arte electrónico en el diario El País, ella está enfocada a hacer crítica de arte electrónico y publicó algo muy bonito y muy interesante hace poquito. No le recuerdo así literal, pero era sobre los medios audiovisuales, ¿no? Cómo han ido, y aquí hablando del arte electrónico, cómo ha democratizado el arte, o sea, cómo se ha vuelto tan participativo, el público es parte de la pieza, el público hace la pieza, ¿no? Como que el arte electrónico, ella menciona que en la historia del arte es como que ahorita lo que está cambiando, ¿no? Lo que está revolucionando al arte. Y eso me gustó, y creo que también ahí es muy claro el espíritu de la Bauhaus, porque si algo tienen los artistas en nuevos medios es la interdisciplina y el trabajo comunitario. Todos los artistas, muchos artistas, muchos venimos de diferentes campos de conocimiento, ¿no? Pero estamos todo el tiempo aprendiendo de los demás, ¿no? Eso es lo interesante, que el artista que estudió biología está estudiando cómo programar en Arduino, ¿no? Y todo se comparte en red, el open source, ¿no? El conocimiento compartido, y esto es bien bonito porque aprendemos no de ceros, sino aprendemos del conocimiento de otros, ¿no? Y eso es muy importante, como que al final el arte electrónico sí tiene como una comunidad bien trazada y todo un intercambio de conocimiento gracias a trabajar con la tecnología, y que muchos trabajan con open source, ¿no? Software libre, y muchos comparten sus procesos. Yo hice, ¿no? Yo acostumbro mucho a compartir también mis procesos, ¿no? Y no sé, creo que el arte electrónico tiene mucho de la Bauhaus para mí. Digo, no sé, Mónica es muy especializada en arte electrónico, y digo, yo lo veo así. Me emocionó leer esto que había escrito en redes sociales Roberta Bosco, ¿no? Ver el arte electrónico como la gran propuesta, la que está haciendo una gran revolución en la historia del arte, por esta democratización, ¿no? Y esta parte tan de participación, ¿no? Del público. Sí, bueno, igual quizás complementando, Amor, además de lo que dice, es, digamos, un aporte también que podemos, y que ya lo dijimos un poquito, a lo mejor veladamente, tanto Aaron como yo. Por ejemplo, este curso introductorio es un curso que inclusive en las escuelas de arte hoy en día, en muchas escuelas continúa, ¿no? Y este curso introductorio, que también es muy particular, esta cosa de desaprender lo aprendido, en un sentido no necesariamente literal, sino como que inserta, digamos, al proceso de aprendizaje, y hace una especie como de rompimiento hacia esta parte de conocimiento, digamos, académico, solo de libros y teórico, sino que además, ¿no?, introducen a este espacio, digamos, de producción poética, artística hacia sus propios trabajos, la materialidad, lo social, lo práctico, que también eso es un rompimiento también hacia la cosa artística, ¿no? Lo único, ¿no? También hay un rompimiento ahí que está en ese curso introductorio, y eso, la materialidad, y lo que tú sabes también, ¿no? Que tú como ente individual también eres parte de un digamos que traes un conocimiento cultural desde tú como individuo que puedes aportar a esa comunidad, ¿no? Y eso ahora
creo que también que lo rescaten muchas escuelas y que lo rescaten muchos artistas, como podemos ver ahora en esta mesa, está en la obra de Amor Muñoz, pero están muchos otros, ¿no? Como comenta Amor en esta cosa del open source, de todo esto. Y bueno, podríamos dar como muchos ejemplos particulares ahora de reapropiación de muchos artistas, ¿no? En este caso, y esta mesa estamos focalizando particularmente Amor, pero podríamos ver en muchos otros espacios eso, ¿no? Si vamos, es amplísimo para dejar hablar a Arun en ese sentido, pero creo que ese curso introductorio sí es basiquísimo y creo que sí es una aportación particularmente de la Bauhaus, porque claro, los talleres y eso, digamos, es y no es, ¿no? Y ya después, digamos, está el curso introductorio en donde eso, como que tratan de desaprender lo aprendido, donde a la escuela le llaman una comunidad de trabajo, que ahí es donde transforma, la comunidad de trabajo ahí habla, ¿no? de todo lo que hay, ¿no? Una comunidad de trabajo, en donde los alumnos son aprendices, ¿no? Y los maestros se mezclan ahí como un espacio de producción y de comunicación. Luego ya vienen los talleres y luego ya otra vez lo vuelven a unir en este espacio de arquitectura en donde cada tallerista y su especialización vuelven a construir un ente que es una digamos, ya la definición de arquitectura es no nada más son las paredes, sino todo es un encuentro social otra vez, donde ahí vuelven a meter las cosas, ¿no? Digamos que además esta escuela pues es un diseño también de lo que hay en el espacio académico en ese momento, ¿no? Que también hay rompimiento en muchas otras escuelas, no nada más en la Bauhaus, ¿no? Y en espacios como didácticos también, educativos, porque Johannes Itten en ese curso introductorio hace una combinación de, digamos, en donde se apropia de muchas escuelas, digamos, de metodologías de enseñanza, que no nada más tienen que ver con metodologías de enseñanza artística, sino hasta la de kinder, pues, para traérsela y generar este espacio que te estoy comentando, ¿no? Por eso al principio hablé y me pareció súper linda la definición de Moholy Nagy de la escuela Bauhaus, ¿no? Mantener incólume en los adultos la sinceridad emocional de un niño, la exactitud de la observación, su fantasía y su creatividad. O sea, ahí creo que hay una clave importantísima en donde de ahí pues van construyendo, creo yo, parte de lo fundamental de este espíritu Bauhaus que estamos hablando, que tendrá sus etapas, que pasará por distintos directores y distintos maestros, pero creo que es ahí donde creo que ellos tratan de no moverse, ¿no? El curso introductorio se mantuvo en las diferentes etapas, en donde ahí está, creo yo, ¿no? Que por ahí va el espacio. Sí, bueno, pero primero, antes que nada, me gustaría felicitar a Claudio porque tiene el clavo mezclándonos a los tres, ¿no? Metodológicamente hablando, yo oigo Mónica con un pie en una cosa y en otra, diciendo la teoría y la práctica y el ejemplo perfecto de práctica.
qué es lo que se ha hecho, y no me voy a lo que se ha dicho, sino lo que se ha hecho. Y me parece muy importante lo que recoge Amor sobre este blog del que hablaba hace un momento, ¿no? Es la democratización. Sí es fundamental en lo que la Bauhaus propone, ¿no? Es algo que atravesó la reflexión que yo proponía para pensar la Bauhaus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El famoso corpus, ¿no? Del que está hablando Mónica. Algo interesante es que hace poco tuve la experiencia de hacer uno de los cursos introductorios de no de ITER, sino de Alderson, en concreto, basado en el Ecuador. Algo que me sorprendió mucho de ese curso fue que al cabo de como una hora, y que conste que no eran reflexiones abstractas, sino era trabajar con el color, al cabo de una hora la cabeza me dolía horriblemente. Si era alguien que está acostumbrado a no trabajar con calambres y demás, sino tener una experiencia, como está diciendo Amor, tener una experiencia directa con el color, pues me provocó dolor de cabeza porque el curso estaba fundamentado no en aprender los colores cálidos, esa es, digamos, la parte axiológica que operaba Itten, ¿no? Pero la parte fundamental del curso de Itten era tratar de conectar a una serie de jóvenes que estaban desconectados por el horror que habían vivido en la guerra. Es decir, volverlos a traer al mundo, porque no iban a poder crear si no los traía al mundo, ¿no? Pero a través de la experiencia individual, ¿no? Ahí empieza ya la educación, ¿no? Estos cursos lo que pretendían era, también como lo menciona Mónica, sin destacar la experiencia individual, pero en comunidad, ¿no? Que esto al final es justo esta democratización que sí llega a ser finalmente la tecnología, ¿no? Estos espacios donde se pueden compartir, como lo mencionaba Amor, están ya implicados en la Bauhaus, ¿no? Esto en cuanto, digamos, a estas formas sociales que constituyeron la Bauhaus, como lo decía en el planteamiento, ¿no? La Bauhaus no surge como una escuela que a alguien se le ocurre y decide de pronto transformar el arte de la artesanía en un tipo de arte operado en talleres, ¿no? Sino que, es más, siendo honesto, la Bauhaus en ese sentido fue una azar que surgía, porque primero surge como una idea que tiene Van den Velde y que le propone al duque Alejandro. Es lo que le parece pues, interesante, porque pues, además que desarrolla la industria, bueno, pero como que no acaba de tener muy claro por dónde iba. Entonces dice, bueno, pues funciona de la Escuela de Bellas Artes y la que tú diriges, decía Van den Velde, la de Artes y Oficios, ¿no? Se declara la guerra en Europa, Alemania concretó a Bélgica, la guerra. Van den Velde al ser belga, pues es enemigo, entonces lo corre inmediatamente. Pero este proyecto no quería dejar a Van den Velde volando, entonces contacta a tres conocidos del verbo y el único que acepta es Grotius, quedarse con el puesto de Van den Velde. Para conocer a Grotius, la escuela ya desapareció, ya no había escuela que dirigir. Entonces el director de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Como lo mencionaba, estas escuelas que no, es que solo arquitectura, pintura, escultura son las únicas que se enseñan bajo los principios de belleza. Esa, le dice el director, no recuerdo ahora el apellido de este director, le dice a Grotius, mira, pues vente acá, te invento un departamento de construcción. Claro, el ala dura de la academia dice, de construcción aquí solo la belleza, lo sublime. ¿Qué te pasa? Claro que no. Pues de plano tiene, bueno, le dice, pues sí, me quedas de tu escuela, pero fuera de la academia. Entonces, es un azar, ¿no? Y es un azar, además, muy, muy bueno, porque efectivamente entonces le da una libertad, una democratización, un toque democrático a la Bauhaus, ¿no? Porque entonces sí, no depende de ningún estatuto universalista que la rija, ¿no? De nuevo, ahí la democratización, es decir,
vigencia que tiene la Bauhaus en todo eso, decía, no tiene que ver solo con la plástica, ¿no? Decía mi ponencia, sino tiene que ver con esta... Es esto que también finalmente Amor propone y que la razón por la que estaba Claudia, ¿no? Es por el establecimiento de ciertos códigos. ¿Cuáles? Los que tú propongas, ¿no? Es decir, no es un estatuto universal proponer un código, no es un estatuto, sino que es, ante todo, un ejercicio autoconstructivo incluso, ¿no? El proponer un código. El código es esto que yo incluso muy conceptualmente exponía, ¿no? Es reducir a su mínima expresión una serie de elementos que después son combinables y aquello te da posibilidades infinitas, ¿no? Curiosamente, la Bauhaus no trasciende por incidir directamente, por ejemplo, en el diseño. Quien finalmente sí lo hace porque lo formaliza como un oficio factible de estudiarse en una escuela y después salir a trabajar, es la Escuela de UNI, ¿no? Fundada por el matrimonio Eicher, pero que inteligentemente manda a llamar a un ex Bauhaus, ¿no? Que es Max Bill. Pues espero que lo voy a... Era un reloj. De Max Bill. Y de Max Bill, sencillamente el matrimonio Eicher, lo único que toman de Max Bill es esta capacidad de entender en qué consiste, digámoslo así, la nueva artesanía, ¿no? Porque el momento que vive Bauhaus es este momento de crisis, como ya mencionaba, en donde el mundo está dejando de ser que hasta ese momento estaba siendo, ¿no? Que es dejar la artesanía como por ejemplo sí la retoma Amor, es decir, la artesanía se empezaba a creer que era algo accesorio, se empezaba a creer que era algo inservible, sobre todo delante de la producción en serie, ¿no? Pero la artesanía, de toda la vida, desde los griegos hasta ese momento, la artesanía siempre fue el arte, ¿no? Es decir, el arte en el sentido más más griego del término, es decir, construye individuos, construye comunidad a través del hacer, ¿no? En ese momento, la artesanía, desde luego, insisto, por la presencia de la industria, está dejando de tener esa importancia, pero entonces el arte artesanía, es decir, de toda la vida, se transforma finalmente en arte-diseño, ¿no? Es decir, esta pelea absurda entre que no es que el diseño no es arte, entonces entonces el arte o la artesanía, arte, que hoy en día se lleva a cabo, ¿no? Porque es un acto que se ejecuta para crear comunidad y en donde la característica principal no debía, que con subrayo no debía porque desafortunadamente sí es, no debía desobedecer sencillamente la producción, sino como lo veíamos en los orígenes, tanto con Bauhaus como con UNI, lo que pretende es hacer una sociedad. Y una sociedad no a través de los productos que recibe para poder llevar a cabo su vida cotidiana, sino a través de ese acto que se ejecuta, que crea cultura y al final que promueve una sociedad en específico, ¿no? Y ahora aquí lo interesante es que el diseño, siempre que sea mirado así, crea una comunidad única, digamos, evidentemente con todo un espectro amplísimo de individuos que intervienen, pero me refiero a que ya prácticamente el mundo entero piensa en esos términos, ¿no? En los términos especiales, que sí llega a transformar la voz y que es esta codificación, ¿no? De la que se parte, ¿no? Que al final entiendo por lo que estuvo exponiendo como es la base del trabajo. No quiero... Creo que antes, nada más hay que creo que se nos había como olvidado decir que también en Huancoajimalpa va a haber obra de amor en donde está el diseño de la exposición de 2 textiles que se hicieron en Oaxaca. Derribados. Exacto, con un diseño, con un código, con el código que inventó
invitó o propuso a Amor, expuestos ahí en la Coajimalpa como parte de esta, digamos, reflexión que está sobre la mesa el día de hoy, y además está en dos vitrinas diferentes, y en la otra vitrina están también los ejercicios también de textil que desarrolló dentro de Endesao Amor, y los ejercicios materiales de tejido expuestos como registros de obra también, ¿no? Que además trabajamos los tres en conjunto para el montaje, el diseño museográfico. Entonces también ha sido una experiencia muy linda en cuanto a la materialidad del montaje, el diseño, en fin. Perdón, Claudia. Sí, la verdad es que estoy muy conmovida por esta primera mesa, porque me gusta mucho escucharlos a los tres, quizá en la formalidad, ¿no?, del espacio. Ya antes habíamos conversado y que había sido quizá más, pues, plática de café, en otro contexto, igual de rica, pero que ahora la formalidad del espacio pues gira un poco la discusión, y veo un montón de cosas entrecruzadas. Una de ellas es, no sé si no he terminado a lo mejor de estructurar la idea, un poco leyendo de manera sensible y crítica lo que han dicho, y quizá también conectándola con lo que dije yo el miércoles. Pero la verdad es que yo veo aquí un espíritu que flota en muchos niveles, ¿no? Y esta pregunta, este comentario largo que tiene que ver con en realidad los tres, con sus tres participaciones al mismo tiempo, es una pregunta que me gustaría hacerles desde cómo también les ha tocado la Bauhaus en esto que ahora les diré, ¿no? Uno, lo que veo es esto que decía ya, cómo hay espíritus que flotan en distintos niveles. El primero que tiene que ver con la idea de ítem, ¿no? Que me parece un sujeto extraordinario, llegar ya con los atuendos estos, ¿no? De Zoroastra, y ponerlos a meditar. O sea, ese contacto consigo mismos, una serie de formaciones duras, ¿no? En muchos contextos lamentables por el ambiente de la misma Alemania, y que un sujeto así se presente ante estos incipientes artistas y los ponga a meditar, que implica eso ya un contacto con su propio espíritu. O sea, hagamos primero contacto con nosotros mismos. Luego Kandinsky, hablando evidentemente del espíritu, luego Kandinsky evidentemente lo hará también con la idea expresionista que viene ya y que le trae suya la experiencia de estar con Franz Marc, ¿no? en Die Blaue Reiter, y cómo conciben el expresionismo como el expresionismo del espíritu, ¿no? Los colores tienen espíritu, las formas tienen espíritu. O sea, en realidad es esta proyección del espíritu, ¿no? La meditación, luego los colores, pero luego hay un espíritu mayor, y aquí evocaría a Hegel y a Humboldt en la idea de la Bildung alemana, ¿no? La Bildung alemana como este espíritu que nunca cesa, sino es un espíritu que se expande, que siempre hay que tener como alimentado, porque la educación de algún modo decimonónica alemana apunta a esa construcción de un espíritu de época que rebase al espíritu mismo, que siempre esté ensanchándose, ¿no? Entonces, por eso digo que veo como espíritus en todos los niveles, ¿no? En términos espirituales, de tocar los adentros mismos, ¿no? De proyectarlo artísticamente, pero también de forjar comunidad, de forjar
orientada quizá a esa parte espiritual, tocada por, en el caso de Amor, de cómo ha sido trastocado el espíritu de Amor, ¿no? Desde estas formas diferentes, ¿no? Evocabas a Sennett hace un momento, y claro, Sennett, extraordinario sociólogo que recurre a la figura del artesano porque el artesano sigue tocando la parte primitiva, ¿no? Sigue yendo a la parte comunitaria, es el que mejor conoce la comunidad más que el artista, digamos, ¿no? Por eso el artista recurrirá al artesano y desde ahí construirá comunidad o aprenderá a construir comunidad. Pero mi pregunta es, ¿cómo estos niveles así de espiritualidades, pues de algún modo siguen siendo gran influencia de la Bauhaus y cómo personalmente los han tocado, ¿no? Porque bueno, yo lo decía al inicio, Aaron tiene esta, digamos, inquietud, ¿no? Desde que lo conozco, hablamos de Bauhaus, ¿no? Y en distintas perspectivas, ¿no? Críticas, escuchando Amor, pues yo creo que evidentemente también fue trastocada, y la maravillosa participación de Mónica, evocadora siempre de estas perspectivas entrecruzadas, transdisciplinarias entre el arte, la ciencia y la tecnología. Es decir, ¿qué traería de suyo este espíritu como para que aquí se siga expandiendo, ¿no? en otras formas? Y también una cosa que es interesante decir es que en ese sentido la Bauhaus y de lo que habló Aaron de la democratización en el sentido de traer toda una serie de elementos para el proceso creativo y la educación, el asunto de que hayan traído la artesanía, la Bauhaus, y que tiene que ver con comunidad, es muy importante. Y digamos, porque digamos la artesanía es comunidad, o sea, en realidad se hace dentro de una comunidad, ¿no? Si pensamos ahora, por ejemplo, nuestras artesanías, en realidad, pues o sea, la artesanía se desarrolla como los textiles, ¿no? Los pueblos comunitarios, que son los que desarrollan una comunidad, que son los que nos enseñan a nosotros a hacer comunidad. Y de alguna manera, entonces, no es que la Bauhaus haya, digamos, puesto en ese sentido de manera, o sea, por primera vez el sentido de la comunidad creativa para desarrollar arte, sino simplemente lo que es importante es que recoge la comunidad para un desarrollo individual y luego otra vez volver a generar comunidad dentro de ¿no? Vuelvo a recoger en la arquitectura todo eso, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Y ahí, además en México, es muy claro, ¿no? Y en el trabajo que desarrolla Amor es clarísimo, porque la comunidad está ahí, y digamos, la generación y creación, invención y el espíritu está ya en la comunidad creadora desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, por algo Annie Albert vino a inspirarse y hacer textil en México y en otras partes, ¿no? No es tampoco raro pensar en que miró, ¿no? Esta parte de quehacer artesanal para generar esos procesos creativos y luego meter otro tipo de materialidad en su obra, ¿no? Irónicamente, y en respuesta también a la pregunta que formulabas hace un momento, yo creo que justo lo que realmente aporta la Bauhaus es algo de lo que no se ha hablado. No es algo justo, como decía Claudia hace un momento, he discutido con Claudia siempre, ¿no? Y es la razón por la que me meto a
hacia el mundo occidental de Alemania, pues no tiene que ser el lado oriental, tiene que ser el occidental, y queda solo la versión del Bauhaus que Gropius convenientemente difunde en Estados Unidos con el riesgo de, si habla de la Bauhaus de veras, de ser deportado de Estados Unidos, ¿no? Solo habla de la Bauhaus de productos, ¿no? Y sobre todo porque en Estados Unidos ya es muy interesante porque el año que se funda la Bauhaus, en el 19, Loewy, un francés, emigra a Estados Unidos y es el creador del styling famoso en el que siempre se ha representado al diseño, ¿no? Es decir, este objeto que tienes tú para crear cierto estatus, no comunidad, cierto estatus, cierto estrato social, cierta categoría, que es el que ha trascendido del diseño, ¿no? Y todo lo que realmente pudo haber heredado la Bauhaus, que sí recoge, por ejemplo, amor, es de lo que no se ha hablado y de lo que no hemos enseñado en las escuelas de diseño, ¿no? De arte no lo sé porque yo no tengo experiencia en las escuelas de arte, pero definitivamente el diseño no se enseña eso, ¿no? Por ejemplo, algo que ha trascendido también son los supuestos métodos. Cuando Mónica lo decía, no hay un método, por el amor de Dios, no hay un método, ¿no? Y si somos estrictos incluso científicamente hablando, el método no es otra cosa más que una forma sistemática de recoger información, no produce nada, solo recoge y da sentido a la información que recoges. Entonces, enseñar en las escuelas de diseño por los métodos que vienen de abajo y siguen, es de verdad desesperante que sigan reproduciendo el método de Kandinsky para hablar de formas, plasticidad. Eso no es un método, por el amor de Dios, que haga un libro para reflexionar sobre todo lo que él va entendiendo a partir de que imparte sus clases, no un método. Es otra historia completamente distinta, ¿no? Entonces, ¿qué ha dado abajo? Mira, muchas cosas, pero ninguna de ellas se imparte en la escuela de diseño. Ninguna, ¿no? Y otra cosa que también digo, por ejemplo, se dice orgullosamente, ¿no?, que las escuelas de diseño se fundan en la Ibero. Yo digo, pero no sé, eso no siento mal. Digo, sí, para la parte humanista importante que tienen los jesuitas, ¿no? Pero definitivamente que se creen en los de Ibero, que es el momento histórico que está viviendo México, de desarrollo y de hacer proliferar una industria que quieren volver propia. Eso es muy sintomático, ¿no? Y toda esta migración que viene de Estados Unidos del style, y que además el propio Gropius alimenta, no lo juzgo, sí que lo entiendo, alimenta porque de lo contrario lo dejas en la vida. Es lo que ha trascendido de la Bauhaus. Que está todo en el curso introductorio, ¿no? Sí, Que es para empezar, olvídate del método, desaprende lo aprendido para agarrar, ¿no?, de lo que sabes tú, de lo que podemos hacer comunitariamente, de lo que generemos una comunidad en proceso y aprendamos de lo que hay para construir en conjunto y ahí, ¿no? Entonces, ¿qué horas son ya? Bueno, pues Sí, no sé si tú quieres decir algo más. no, creo que Una pregunta. sí. Pues muchas gracias. Al final dijimos que vamos a acabar rapidísimo.